Muy buenas noches con todos. Somos estudiantes de sexto semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Central del Ecuador y nos complace dar la bienvenida a la psicóloga Paula Elizabeth Yuminga Guevara. Su presencia contribuye un valioso aporte para nuestra formación, pues nos permite conocer de primera mano su trayectoria profesional. Mi nombre es Jocelyn Patiño y mis compañeros se van a ir presentando. Muy buenas noches, mi nombre es Jocelyn Solórzano. Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Moenala. Muy buenas noches, mi nombre es Ángelo Chamín. Muy buenas noches, mi nombre es Paola Toscano. Listo. La psicóloga Yuminga ejerce desde hace 3 años la práctica clínica en consulta individual. Su experiencia se ha consolidado a través del trabajo en instituciones orientadas a la prevención de trata de personas y en el apoyo a mujeres víctimas de violencia y sobrevivientes de trata. Actualmente desempeña funciones en la Secretaría de Inclusión Social, donde brinda atención especializada a personas cuidadoras de niños, niñas y adolescentes, así como a personas con discapacidad y adultos mayores. Su labor refleja un compromiso firme en el bienestar emocional y la inclusión social de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Para iniciar este diálogo, desearíamos conocer más sobre su recorrido y las motivaciones que han guiado su ejercicio profesional, así que empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegó usted a interesarse en el enfoque humanista existencial? A ver, les comento un poco. Más o menos desde la adolescencia fui desempeñando toda esta parte de voluntariado en el área comunitaria. Tengo formación jesuita, así que pues inicia desde esta perspectiva, digamos así, católica, pero ya se empieza a centrar en qué más puede haber, qué otras maneras de conectar con las personas hay. Y pues empieza esta comprensión del sufrimiento de las personas, del acompañamiento, y a través de mi labor, por ejemplo, en el banco de alimentos, fui descubriendo que las personas no son solo números, no son solo necesidades específicas relacionadas a la depresión, a la ansiedad, sino que son personas que tienen también una historia de vida que necesita ser escuchada y también, de alguna manera, buscar un plan de vida, buscar un sentido a lo que está ocurriéndoles en ese momento. ¿Qué autores o qué corrientes han influido más en su manera de trabajar? A ver, bueno, ustedes saben que dentro del humanismo igual cada uno de los autores tiene diferentes formas de explicar, de ver la práctica. Creo que ya dentro de la práctica es bastante importante saber cuáles son los elementos que se va a trabajar dependiendo de la población a lo que uno se está dirigiendo. Por ejemplo, si nos centramos en la consulta individual, generalmente está más influenciada por la parte de Carl Rogers. Entonces hablamos justamente del cliente, la importancia del cliente, el self, cómo vamos a hacer que sea congruente el yo ideal con el yo real, todo este trabajo que es individual y es de reconstrucción de la propia narrativa. Ahora, si hablamos de la intervención comunitaria, tenemos que entender que no vamos a trabajar cara a cara con cada una de las personas. Muchas veces trabajamos con grupos muy diversos, con historias de vida complejas, distintas, problemáticas distintas. Entonces, muchas veces con estas comunidades lo que se hace es iniciar con la pirámide de Maslow. Entonces, ¿qué necesidades tienen cubiertas? ¿Qué cosas podemos hacer? Entonces, tenemos alimentación, tenemos seguridad, tenemos relación. ¿Qué está sucediendo dentro como de su cosmología, de su ámbito? ¿Y cómo podemos intervenir? Entonces, al menos ahora dentro del proyecto en el que estoy, que son los puntos de cuidado, vemos, a ver, necesitan mucho acompañamiento relacional, necesitan generar comunidad, son personas cuidadoras que cada una está en su hogar, cuidando de otros, aislados del resto. Entonces, no van a buscar salir a estudiar y hacer un montón de cosas antes de tener un grupo de apoyo. Entonces, vamos adaptando la teoría según a cómo intervengamos. También queríamos saber cómo explicaría de una manera sencilla a alguien qué significa el enfoque humanista existencial desde su perspectiva. Ok, si vamos a la parte del humanismo existencial, sí tenemos que centrarnos un poco en la persona. La fuente es la persona.
cómo vamos a comprender su experiencia, la forma en la que ha construido su propia narrativa y cómo vamos a acompañar que en esta construcción hay una toma de decisiones conscientes. La persona es un ser humano libre, consciente y capaz de construir lo que sea que esté buscando para su plan de vida, pero también lleva un bagaje en el que se pone en roles específicos, se ubica en marcos de referencia que le han ido diciendo a lo largo de su vida y nuestro papel es ayudar a reconocer todos los recursos internos y cuál es la capacidad de cambio para una mejor salud mental. Entonces, ¿se podría decir que este enfoque humanista existencial tiene la visión de la persona como un ser con sus capacidades, si no me equivoco? Sí, nos centramos en esta parte de la libertad radical. El ser humano es 100% libre y es también, por ende, responsable de sus actos. No es, mucho se escucha esto de que no, pues el humanismo le dice que busque su objetivo de vida y que haga lo que sea para alcanzar ese objetivo de vida. Realmente no. O sea, el ser humano tiene que aprender que hay una consecuencia frente a cualquier decisión que se tome. Entonces, cualquier decisión también puede traer angustia, puede traer sentimientos de despersonalización, de tristeza. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esas diferentes crisis a través de los recursos propios? Dentro de este enfoque donde se ve al ser humano como un propio actor dentro de su desarrollo, ¿qué valores o principios considera que son esenciales para de alguna u otra forma sí ayudarlo en su desarrollo, pero hasta qué punto quizás? ¿Qué sería lo ético o qué valores se tendría que tener en cuenta? Ya. Primero hay que entender que el rol de terapeuta es de crear un ambiente de seguridad y aceptación. Entonces sí, nosotros vamos a iniciar pues en el encuadre con el paciente tiene una verdad que puede no ser 100% la realidad objetiva, digámoslo así, cada uno ve la realidad desde su punto de referencia, pero sí tenemos que iniciar con esto de la empatía. Entonces, vamos a empatizar con el otro y tener muy en cuenta que siempre tenemos que estar en esta consideración positiva incondicional. O sea, el otro tiene que sentir nuestra aceptación total sin juicios. Eso ayuda a que la persona pueda abrirse, pero nosotros no direccionamos hacia dónde debe ir el paciente. Permitimos que la otra persona hable de cuáles son sus problemáticas, cuáles son las principales cosas que le están molestando, digámoslo así, y cómo vamos a acompañar a que se facilite este análisis propio, ¿sí? La idea es que los recursos sean internos, no sean como generados solo dentro de terapia para que después en un proceso de crisis distinto no funcione. Pues vamos permitiendo o haciendo que la persona desarrolle sus propias capacidades para manejar su vida. Bueno, como ha ido mencionando, se puede notar que la relación entre el terapeuta y el paciente es muy importante. Entonces, tal vez nos podría mencionar cómo se construye una buena relación de confianza con el paciente. Perfecto. Como les decía, lo primero es este principio de no juzgamiento. Entonces, nosotros tampoco, este puesto de terapeuta generalmente implica mucho poder. Entonces, el otro va a estar a la espera de escucharnos, de saber cuál es nuestra opinión. Hay que marcar también mucho este límite de, a pesar de ser un otro profesional, no quiere decir que sea un otro que tiene la razón o el poder de modificar las cosas que van sucediendo en la vida de nuestro cliente, nuestras comunidades o donde sea que hacemos la intervención. Entonces también hay que tomar en cuenta que tenemos que ser coherentes. Si vamos a realizar un proceso de acompañamiento con plan de vida, no vamos a ir diciéndole, no, pero es que yo pienso que tú deberías de hacer esto. O no, tus padres, tu madre, tu entorno te está diciendo que deberías de hacer esto y a lo mejor toma en cuenta lo que te están diciendo. Sino vamos acompañando de, esta es la vía que quieres tomar, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Esta es la otra vía, ¿cuáles son las posibles consecuencias? ¿Qué consecuencias estás dispuesto a tomar?
y siempre estar atentos al ritmo del paciente. Muchas veces vamos a tener personas que no quieren hablar y generalmente en otras corrientes nos dicen que no tengas muchos silencios, que entonces el silencio también es interpretable. En el humanismo se baja un poco esta tensión y es respetar el tiempo del otro. A lo mejor aún no se genera un buen rapport y necesita un tiempo más o algún tipo de herramienta distinta, un juego, un video, música, que pueda ayudar a desarrollar la confianza. Refiriéndonos ahora un poco en lo que ha sido su aplicación, su experiencia como tal. ¿En qué situaciones o en qué etapas o en qué contextos ha sido más crucial o más útil este enfoque mismo para usted? Generalmente en crisis vitales. Suelo tener en consulta individual muchas personas que vienen justamente saliendo del colegio, no saben qué van a hacer, no saben cuál es su plan de vida, qué es lo que les gustaría hacer como carrera profesional. Entonces hacemos un proceso de acompañamiento para orientación vocacional, pero a través de la construcción del plan de vida. Ahora con los grupos que he trabajado, por ejemplo, con las mujeres que son sobrevivientes de trata o incluso que están buscando salir del trabajo sexual, es muy importante justamente esto de ver a la persona como un yo individual, capaz de tomar decisiones, ir acompañando en este proceso de ir cubriendo cuáles son sus necesidades, si tienen necesidades muy básicas como la alimentación, necesidades de seguridad por los lugares donde vive, si está todavía presente agresores. Entonces vamos construyendo un proceso a través de ver al otro como alguien que necesita ser acompañado, pero tomar las decisiones desde su propio beneficio. Entonces muchas veces se trabaja no solo el acompañamiento psicoemocional, sino también el acompañamiento, por ejemplo, en medios de vida, el acompañamiento en emprendimientos, de educación, dependiendo cuál sea la necesidad exacta de la persona. Entonces sí tiene que ser muy, muy dirigido y muy direccionado a cuál es la angustia momentánea y luego podremos explorar tal vez del pasado o tal vez otro tipo de crisis que se puedan presentar en el futuro. Ok, según entiendo, es una terapia bastante personalizada, según depende de la persona o el contexto de cada quien. Entonces, en base a esto mismo, ¿cómo es que usted desarrolla una sesión típica que usted daría? Hay que entender que, por ejemplo, en el contexto ya institucional, siempre se hace una primera acogida. Entonces, cuando llega una persona, se realizan preguntas específicas acerca de cuáles son sus necesidades, si ha sufrido violencia, como cuál es su relato personal. Y poco a poco se va desarrollando cuál es la intervención. Si es en la parte, pues, comunitaria, digamos así, se ingresa a otros servicios y a partir de eso se acompaña cuando hay una necesidad emocional específica. Cuando hablamos de la parte de intervención individual, generalmente se consulta sobre la razón de la sesión previo al agendamiento. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la razón por la que se está solicitando una sesión? Y aparte de eso se analiza cuál es la demanda. Entonces, llegamos a consulta, tenemos ciertas hipótesis y se va conversando con el paciente o la paciente. Generalmente también, al menos yo suelo rellenar una anamnesis. Me imagino que han escuchado de esto. Vamos llenando como estos eventos específicos y luego exploramos cuáles son los que pueden estar causando mayor malestar. Entonces, ¿cómo vamos a resignificar justamente estas partes? ¿Cómo vamos a resignificar a través de las hipótesis que nosotros como terapeutas sacamos y cómo vamos a ir corroborando lo que pensamos? Muchas veces, pues los humanistas no estamos peleados tampoco con la evaluación. Entonces, muchas veces se requiere de evaluación, saber cuál es el punto en el que viene la persona y cómo va a ir avanzando y desarrollando su proceso terapéutico. Me parece bastante interesante que este enfoque básicamente trate de direccionar
a lo que necesita la persona. Entonces, lo que quisiéramos saber es, desde su experiencia, ¿qué ventajas considera que tiene el enfoque humanista y qué limitaciones puede tener a comparación de otros modelos psicológicos? Perfecto. Por ejemplo, una de las ventajas que yo veo es que la atención, como decía su compañero, es bastante personalizada. Entonces vamos a centrarnos en las personas, en su necesidad, no solamente en lo que podría decirnos la teoría, en marcos específicos de teoría. Entonces la idea es ir fortaleciendo la autonomía, empoderar a la persona y sobre todo esto nos ayuda en contextos comunitarios. Es mucho más fácil introducirse con comunidades, con grupos de personas, con esta perspectiva de que pues, son un otro que tiene una historia de vida a somos un terapeuta, somos un psicólogo que viene a evaluar las dinámicas. Las limitaciones que sí se puede ver es que muchas veces requerimos de más tiempo. Como les digo, se busca ser muy respetuoso con el proceso del otro. Entonces no es como esta parte cognitivo-conductual que te puede decir alrededor de 10 sesiones con técnicas específicas, un poquito más rígido, vamos a sacar un problema en específico. Sino que si vamos explorando más cómo se van a manejar crisis futuras, cómo se han manejado crisis anteriores, sí puede ser un poco más complicado y en ocasiones puede ser un poco menos estructurado. Entonces también para algunos ambientes como muy rígidos en cuestión, por ejemplo, el sector público que tienes que llenar papeleo es bastante complejo. Ahí puede ser una de las limitaciones que se tiene en el ejercicio. Listo. Y a través de su experiencia y a nivel personal, ¿qué aprendizajes significativos le ha dejado trabajar desde este enfoque? Creo que realmente es esto de poder conectar con la gente de manera genuina. Es mucho más fácil desvincularse de esta necesidad de tener la razón a veces, de saber cómo se debe manejar las cosas y más bien escuchar cómo manejan los otros o el otro y quitarse un poquito como este miedo de, chuta, o sea, hay tanta teoría, hay tantos conceptos, hay tantísimas cosas que no voy a llegar a aprenderme y ahora cómo intervengo. No, acercarse al otro, escuchar y a través de lo que uno está conociendo y reconociendo, poder hacer una intervención adecuada. Listo. Y precisamente con respecto a eso, me gustaría saber qué consejos le daría a los estudiantes que están en psicología y que quieren probar este enfoque, especializarse en este enfoque. Creo que lo primero sí es el autoconocimiento. Uno de los conceptos que se utiliza mucho es esto de se me fue la palabra, o sea, el identificarse con los problemas del paciente. Entonces, si uno no tiene autoconocimiento, muchas veces tiende a ser muy directivo. Busca solucionar conflictos internos que pueden estar presentes muy vívidos o pueden no ser tan vívidos en ese momento y después cuando uno hace análisis de la sesión se da cuenta. Entonces sí, mucho autoconocimiento, seguir sus propios procesos terapéuticos, sobre todo igual en la corriente humanista, si es algo que buscan manejar también para que entiendan cómo funciona. Y sí, desarrollar la escucha empática. O sea, realmente interesarse por el otro, no ver al otro como un trabajo, como un número, sino ver al otro como un ser humano que realmente está viniendo a darnos su vida, su historia y tal cual, como les decía, o sea, estamos acompañando, no estamos dirigiendo, ni estamos aconsejando, ni estamos dando pautas de vida, sino que estamos permitiendo que el otro tenga una idea un poquito más clara a partir de preguntas o confrontaciones que nosotros podemos hacerle. Bueno, nos parece bastante interesante este enfoque, básicamente por lo que habíamos hablado de que es personalizado y pues no hemos considerado ese aspecto de que también ayuda al crecimiento personal como profesional y como persona también. Entonces, no sé si aparte de lo que le hemos preguntado, le gustaría comentarnos algo más para finalizar.
Pues primero darles las gracias por la confianza. Si también, si es que se interesan como por esta parte de la intervención comunitaria, pueden contactarse conmigo o directamente con la Secretaría de Inclusión Social, el área de cuidados. Ellos están muy abiertos para que puedan hacer prácticas voluntariados y conozcan cómo se hace este tipo de intervención. Y también tomar en cuenta que no siempre este enfoque le va a funcionar a todo el mundo. No a todos nos encaja todo, como en todos los otros enfoques sabrán, verán y se irán dando cuenta, pero sí ayuda muchísimo para acompañar a las personas que llegan sin saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y tienen una cosa puntual que ir solucionando para su vida. Entonces, eso, suerte si es que van a tratar de iniciar con esta parte de la psicología. Es muy bonito y sí, aprovechen la intervención comunitaria. Listo, muchísimas gracias. Igualmente les extendemos nuestro agradecimiento por compartirnos sus experiencias, sus reflexiones, porque nos sirve bastante en nuestra formación profesional y cómo podemos aplicar este enfoque desde lo teórico y a lo práctico. Así que igualmente muchas gracias y gracias por su disposición y su colaboración.